Hola familia, bueno y como lo prometido es deuda, después de una pila de meses que habíamos prometido lo de los podcasts, aquí estamos. Y entonces, bueno, no sabemos cómo va a salir porque no tenemos experiencia en hacer podcast, tampoco tenemos planificado, o sea, el tema sí tenemos de lo que vamos a hablar, pero no hemos planificado respuestas, no hemos ni siquiera dicho qué piensas tú, qué pienso yo, No, esto nada, salió. es natural. Es al Hablamos natural, lo que así salga. que vamos a ver cómo va saliendo. Y les voy a presentar a la persona que me va a estar acompañando en estos podcasts, aunque también pienso incluir a personas que conozco, amistades mías, así que puede esto variar un poco, pero les voy a presentar a la persona que no solamente el que va a estar en el podcast el día de hoy, sino el que ha estado conmigo desde el inicio de los videos. Y cabe decir que es el que se merece, yo creo que los mejores aplausos porque yo tengo un problema, no me gusta grabar, soy muy vaga para grabar. Y si cada domingo sale un video, cada día de la semana que yo puedo subirlo sale, ha sido por él, porque yo, negativa, yo soy un poquito vaga para eso. Y es mi esposo, que nunca lo habían visto porque no le gustan las Hola. cámaras, no le gustan las cámaras y nosotros tampoco, bueno, la parte privada de la casa no, como que no la filmamos mucho, las niñas no salen mucho, pero hoy sí lo vamos a hacer y espero que les guste. No, das la bienvenida y bueno, un reto nuevo. Primera vez que hago esto realmente, no me gustan las cámaras, no me gustan salir en pantalla, pero bueno, he estado ahí todo el tiempo detrás. Pero bueno, llegó la hora de salir ahora aquí adelante y bueno, espero que les guste esta serie que le vamos a estar brindando de podcast, brindando nuestras experiencias, cómo nos ha ido aquí, lo que pensábamos antes de venir aquí, ¿no? Sí. Que eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, nada, estar aquí, compartir y tratar de ayudar, por supuesto, tratar de ser de ayuda y de beneficio para todos ustedes. Bueno, el podcast le vamos a poner como título así, va a ser una serie que incluso la vamos a poner como lista de reproducción para que puedan ir accediendo a ella. Se va a llamar Emigrar en Familia, porque, ¿qué pasa? Normalmente para unos es más fácil a veces incluso emigrar solo y es lo que siempre se ha dicho. De hecho, cada vez que te van a dar consejos, la gente dice, ven tú primero y atrás trae a tu familia porque obviamente es mucho más fácil una persona que ya es adulta, que no depende de alguien al lado, o sea, no tiene que prever y ver por alguien al lado, pues es mucho más fácil abrirse camino que cuando vienes ya en familia y encima cuando venimos con niños pequeños. El cambio es abismal, muchas cosas con las que te vas a encontrar y consecuencias o incluso el que tú puedas adelantar o avanzar en el tiempo se te va a demorar un poco porque vienes ya con más personas, con más responsabilidades y por eso le pusimos emigrar en familia porque creo que tiene un plus diferente a cuando emigras solo. Entonces, eso, para que lo sepan, se va a llamar así. Y bueno, ya ahora sí vamos a comenzar con Sí, algunas preguntas. es totalmente diferente cuando emigras solo a cuando ya emigras con una familia, ¿no? En mi caso, eh, lleva ya mayor responsabilidad, lleva otras consecuencias, atrae otras consecuencias, que no es lo mismo que cuando tú vienes solo a cualquier país, no solamente España, sino a cualquier país. Uno, como digo yo, uno solo se puede meter debajo de una piedra. Así es. ¿Entiendes? Uno solo se puede meter debajo de una piedra porque, bueno, al final eres tú y tú puedes dormir en un coche, puedes dormir en un portal, puedes hacer lo que sea. Pero cuando ya vienes con familia, cuando vienes con hijos, cuando vienes acompañado, ya es diferente totalmente porque ya tienes la responsabilidad, ¿no? Que atrae tener hijos o tener familia, de que ellos sí no pueden pasar por esa situación, ¿entiendes? Entonces realmente es algo que sí, es a valorar, es a tener en cuenta cuando uno va a emigrar y que bueno, tiene que estar incluido dentro de lo que o sobre el tema fundamental que vamos a hablar en el día de hoy, que va a ser sobre la mentalidad del emigrante, la mentalidad que tenemos cuando estamos allá y cómo es esa mentalidad cuando llegamos aquí, Sí, si esa es. realmente lo que pensábamos cuando estábamos allá es como es aquí la cosa y entonces, bueno, así vamos a estar hoy hablando sobre este tema y como siempre, como decimos y como dices tú en tu canal
de YouTube, realmente que emigrar no es cosa fácil, emigrar es de valiente. Así es. Si algo a mí me sorprendía, y esto mientras él iba hablando me venía a la mente, y es que hace muy poquito, hace creo que 2 videos anteriores, mi esposo publica el video, uno de los videitos que ahora no recuerdo, creo que fue cuando lo de Ferrol, que como había visto las impresiones de Ferrol, lo publicó en grupos que son de Facebook cubanos, de Cuba. Y si algo a mí me sorprendió es que los cubanos que incluso todavía están allá en Cuba, no que estén aquí, por el título, al momento viene el ataque de si no te gusta, ven para acá, esto está aquí peor. Y eso es una cosa que si nosotros llegamos aquí somos conscientes de cómo está Cuba, o sea, de cómo está nuestro país, la situación. Pero hay una fatalidad muy grande en el pensar de que cuando llegues aquí los problemas se te disminuyen. Yo creo que incluso no. Los problemas yo creo que aumentan un poquito, cambian un poquito la percepción. Y no es que estemos criticando al país, no estoy hablando de España, no estoy hablando de España, estoy hablando en sentido general. Que, como dice una persona que yo conocí hace poco, simplemente cambiamos de preocupación, no es que se limiten. Y no es que tú digas, no vengas. O sea, obviamente eso... No, es que realmente la situación que ahora mismo vive Cuba, que bueno, es el país de donde venimos, realmente es crítica. Muy Es crítico. una situación que está en un estado impensable para el español que vive aquí o para la persona que nunca ha estado en Cuba, que nunca vive en Cuba. Es una situación que realmente no pasa por su cabeza. Es como mismo el que está allá en Cuba piensa de esto aquí o piensa de vivir en Estados Unidos, de vivir aquí en España, en cualquier país, piensa que es llegar y lo tienes todo. Igualmente, el que vive aquí y nunca ha estado ahí, nunca ha vivido como tal ahí, no puede pasar por su cabeza la situación en la que se encuentra Cuba en este momento. Realmente, bueno, imagínense, aquí se fue la luz hace unos meses, se fue la luz 8 horas y la gente está, y el país casi se vira al revés. Claro. Imagínense allá que viene la luz al día, Y es cuando el país se vira al revés. si acaso Porque es cuando 8 tienen horas. que adelantarlo todo, porque generalmente en Cuba se Sí. vive en apagón 24 horas por todos los meses del año. Entonces, sí, realmente uno entiende la situación y la postura del que está allá y es entendible. Yo les digo porque, por ejemplo, yo también, cuando estaba en Cuba, decía lo mismo, escuchaba a alguien que decía, no, porque allá esto, lo otro, porque allá es así, porque allá es complicado. Y yo decía, bueno, pero si es tan complicado que venga Que para acá, venga. ¿por qué no regresa? O sea, yo era el primero que lo decía. Ahora la vida me ha dicho, bueno, mira, aquí tienes la misma situación, ya ves por qué no regresan. Y bueno, de eso vamos a estar comentando un poquito más Así. adelante. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta. Algunas las vamos a contestar los dos, otras va a ser uno y uno para no hacer tampoco el podcast tan largo. Y bueno, ¿qué mentalidad traíamos antes de emigrar, ya específicamente? Porque personalmente muchos tenemos mentalidades distintas, o sea, no siempre no es la misma. En mi caso, la mentalidad que yo traía antes de emigrar era, yo se los he comentado muchísimo, y era, a pesar de que sí siempre he tenido miedo a viajar, a emigrar, pero más bien era por motivos emocionales de dejar a mi familia atrás. Esa era la mentalidad que yo más mala tenía, de dejar a mis padres atrás, sobre todo, dejar a mis hermanos atrás y dejar la vida que yo tenía. Pero yo tenía una mentalidad exacta a la que casi creo que todo el mundo tiene, de llegar y conseguir. Yo incluso recuerdo que cuando nos sentábamos, que ya estábamos a punto de venir, nos sentábamos a ver y yo veía los podcasts, los videos de otras personas y veía y averiguaba cómo era España y yo decía, yo en cuanto llega el mes, yo tengo mi piso, yo me alquilo, iré a los centros comerciales y me compraré tal cosa y viviré súper mega bien y estaré sobre todo. Algo que siempre tuve en mente y era un caos, y a mí todavía es una lucha interna, que decía, en cuanto yo esté y levante un poquito, a los 2, 3 meses puedo ir, regresar y visitar a mis padres. Y ha sido, ya voy para 2 años y todavía no hay ni siquiera fecha de cuando vayamos a regresar a ver a mis padres o bueno, hacer una visita a la familia. Y esa mentalidad a mí me llevó al límite y bueno, la mía era fatal, fatal. Sí, es que es así, realmente es así. Uno cuando está allá piensa que, como decía ahorita, que uno llega aquí, como he visto yo vi muchos videos en las redes sociales, ¿no? De lo que piensa el latino, lo que piensa el emigrante cuando llega a España.
y aparece un muchacho y se baja del aeropuerto y llega uno, no, mira, aquí tienes trabajo para que trabajes, o mira, coge tus papeles, o va caminando por la calle mirando para los pisos, así, los edificios, y aparece uno, no, mira, esta es la llave de mi casa, tengo un piso para que vivas en él, que todo lo otro. Lamentablemente incluso lo pueden pensar y yo sé este podcast puede, o sea, hay cosas que no les van a gustar porque es una manera de nosotros de pensar, pero bueno, igual así lo decimos porque ustedes saben que siempre tratamos de ser lo más sincero posible. Esa misma mentalidad no solamente lo tiene el que llega, sino ya el español que vive aquí. Hablo de España porque es en el país en el que estoy residiendo, que cuando llegamos, piensan los españoles que llegamos y directamente nos los están poniendo todo en pasarela, que nos están poniendo piso, que nos están poniendo dinero, que no tenemos que trabajar, que los niños entran y tienen todas las ayudas posibles y es algo que no es así. No sé si exista un grupo pequeño que sí, no lo sé porque yo en esos temas no me adentro mucho, pero la gran mayoría de los que emigran aquí, por ejemplo, no sé, venezolanos, mexicanos, cubanos, que me incluyo, argentinos, por así decir, no nos están esperando con la vida resuelta, en lo absoluto. El mismo trabajo que pasan, nosotros lo pasamos igual o incluso un poquito peor porque tenemos que empezar de verdad de cero, completamente de cero. Pero sí, venimos con una mentalidad como muy soñadora y yo creo que parte también desde todo o sea, todo lo que se está viviendo en el país, porque incluso cuando tú le puedes decir a algún amigo que quiere venirse, eso está duro, no sé qué, lo primero que te dicen es que nosotros hemos vivido lo peor, así que el cubano va y se enfrenta a lo que sea, y eso era lo que nosotros también decíamos, nos enfrentamos a lo que sea, así hay que trabajar 2 trabajos, 3, pero es que vas a chocar con 1000 cosas que te va a decir, creo que no voy a poder, o si voy a poder es cargando con mucho peso y eso te choca mucho a toda, sobre todo a tu manera de pensar. Sí, no. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Cuba, yo pensaba, un ejemplo, que podía llegar aquí, que en unos meses podía tener mi coche, que ¿cómo se llama esto? Que podía comprarme, a mí me gusta la música, era músico en Cuba, me podía tener mi cuarto lleno de instrumentos, mi cuarto lleno de todo y cosas así, ¿ves? Pero uno llega aquí y después te das cuenta. De hecho, cuando llegamos veíamos los precios, porque a ver, aquí realmente uno cobra en euros, que es la moneda de aquí de Europa, de España en específico, y en Cuba, bueno, en Cuba todos sabemos cómo es la situación, pero hay muchas cosas que realmente en Cuba están más caras o al mismo precio de lo que están aquí. Uno va a ver y cuando ve dice, wow, pero esto está más caro, o llega aquí y dice, oh, qué barato, porque uno viene con la mente de que sí, allá un euro son 500 pesos que está ahora, ¿no? O algo así. 504 hasta ahora. No, bueno, estaba en eso, o está en eso. Uf. Imagínate, cuando nosotros vinimos para acá estaba en ciento y algo, 200 por ahí. Uno decía, no, aquí un euro son 200 y pico de pesos cuando estábamos allá. Y bueno, allá es un euro, es un peso, es como un peso, es la cuenta que uno saca allá así, ¿no? Y dice, bueno, que te cuesta 5 euros, dice, wow, 5 pesos, te cuesta 5 pesos, qué barato, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente cuando llegas aquí, si vienes con dinero, dices, qué barato, Y ahí empieza a ¿no? gastar. Dices, qué barato. Si vienes con dinero, dices, oh, qué barato, mira esto, empiezas a comprar, porque esto. Y dices, no, cuando empieces a trabajar, entonces ya lo recupero el dinero, porque bueno. Pero realmente, no es así. Realmente la verdad es que no es así. Realmente cuando llegas aquí te das cuenta de otras realidades, te das cuenta de que no funciona así, te das cuenta de que un salario de 1000 y algo, no te da para hacer todo lo que tú quieras, ni para comprar todo lo que tú quieras, ni para darte todos los gustos que tú quieras, y que tienes que limitarte en el caso de nosotros, porque vamos a hablar desde el punto de vista de nosotros, que somos una familia. Tú tienes un video en el canal sobre, ¿no?, cómo nos manteníamos durante un mes con el salario mío, con el salario mío solamente, y realmente hay que limitarse de muchas cosas, buscar las cosas más baratas, buscar lo que sea más económico y tratar de vivir lo más recortado posible para poder llegar a fin de mes. En el caso de nosotros, que trabajaba yo solo. Por supuesto, si trabajan 2 personas o trabajan más personas dentro de la casa, es un poco más fácil, ¿eh? Es un poco más fácil y puede darte ya otras libertades que no puedes darte cuando trabaja uno solo.
pero igual tampoco puedes tirar la casa por la ventana, como decimos. Así es. Yo recuerdo que el primero que vino aquí de la familia fue mi suegro. Y después mi suegra vino después, bueno, vinieron los demás hermanos de mi esposo. Y Y nos cuando, decían, y cuando y nos llamaban a decirnos decían, cómo estaba bueno, cómo era la cosa real, en el tiempo que mi suegro pasó también muchísimo trabajo, mi esposo se ponía muy mal. O sea, muy mal. No, malo está esto aquí, que no sé qué, la típica frase. Y mi suegro decía, ya vendrá, ya va a tocar tu tiempo en el que vengas. Y entonces nosotros cuando llegamos empezamos a darnos, por supuesto, choques y galletas sin mano, constantemente. Y ahora no. Y ahora realmente uno lo agradece incluso. Uno lo agradece porque yo creo que te ayuda a madurar muchísimo, a cambiar la mentalidad de una manera atroz, porque yo cuando llegué pensaba solamente en ropa para mis hijas, ropa para mí, ropa. Yo creo que yo devoré el mercadillo que es, yo digo que es como las tiendas de segunda mano en Cuba. Devoré el mercadillo, ya hoy ni me paso por ahí, hoy realmente no me interesa. No, si puedo vestirme lo normal, porque ya yo, o sea, sé lo que es prioridad, sé lo que es prioritario, sé lo que tengo que hacer, lo que no, pero al principio sí es muy chocante. Y cuando tú tratas de dar, por ejemplo, ese consejo a alguien, no es que salga de que nosotros o de que los que están aquí, porque a veces piensan, no, ya están, los que están allá ahora no quieren que uno venga. No, todo lo sí, contrario. eso es lo que se piensa, ¿no? Eso es lo que se piensa uno cuando está allá, ¿no? Que bueno, ya estás allá, entonces ahora me estás diciendo que aquello es lo peor, Sí, como para que yo no exactamente. vaya, como para que me desanime, no. De Lo que, allá de Cuba, si tienes la oportunidad de salir, pues hazlo. yo siempre sí, yo siempre le doy el consejo a mis amistades, a mi familia, cuando hablo con ellos siempre les digo que busquen la vía, pero que no salgan de Cuba pensando que van a llegar y ya todo va a estar resuelto. No, que esa no sea su mentalidad, que realmente la mentalidad sea de que van a salir de Cuba, van a dejar problemas atrás, por supuesto miles, millones de problemas, pero que lleguen a donde vayan a ir, que vayan con su mente bien clara de que van a dejar unos problemas atrás, pero van a encontrar otros cuando lleguen. ¿Eh? Exactamente. Porque no es que llegaste y se acabaron los problemas, ya todo es felicidad, todo es dinero, todo es fiesta, todo es abundancia y que no. Vas a llegar y te vas a encontrar con otros problemas, quizás tan complicados, porque yo te digo una cosa, No, eso es allá para en Cuba, si hay una cosa que en lo que el cubano con por norma general no tiene preocupación es con el tema de la de la vivienda. vivienda, De la exactamente. Y aquí es vivienda. el dolor de cabeza. Allá tú, o muchas personas de los que miran, tenían sus casas, tenían su techo, tenían donde quedarse, ¿no? Que no tenían dinero este mes o no tenían abundante dinero ese mes o en ese momento. Y bueno, la preocupación realmente en Cuba era la comida. Era la mayor preocupación que había, comer, que es muy importante, por supuesto. Pero entonces ya aquí hay otras situaciones que se te presentan, hay otras preocupaciones. Ya aquí quizás la comida no es la preocupación fundamental, porque bueno, aquí yo pienso que aquí comida hay para todo. Para todo Para el tipo de rico, salario. para el pobre, para todos. Aquí siempre vas a encontrar comida porque te puedes encontrar algo de comer desde 1 euro o menos de 1 euro hasta te puedes encontrar algo que te cueste, no sé, 20 euros. Comer salmón, que estoy loca por comer salmón y no he muy pocas veces he podido porque es caro. O sea, no me lo puedo permitir tenerlo en el refrigerador todo el tiempo. Pero es que es así, o sea, es súper complicado. Que yo estaba analizando que mucha culpa también de que a veces nosotros pensemos así es las mismas redes. O sea, cuando nosotros salimos, ustedes saben que esto uno muestra como que una parte de la vida, pero a veces somos como que mentirosos al mostrar esa parte de la vida porque mostramos cómo salimos en centros comerciales comprándonos tal ropa, pero no ponemos la parte de que a lo mejor lo haces solamente una vez al año. Eh, no sé, los que viven, o sea, viven bien porque están en redes sociales, porque la vida les sonríe, pero es que no a todos la vida nos sonríe desde que llegamos. Y eso es lo que a veces nosotros pensamos. A mí me pasó muchísimo. Cuando veía muchísimos videos, yo decía, esto va a ser jamón. Lo que más a mí me va a llevar y me va a chocar es la parte de dejar a mis padres atrás. Y no, ha sido eso y mucho más. Muchísimo más. Sobre todo por ese tema de la vivienda, por el tema del trabajo, por el tema del simple hecho de adaptarte, acostumbrarte, de convivir, de simplemente de convivir. Y más cuando tienes niños,
porque uno dice, no, con niño la cosa no cambia, el niño es pequeño, no, el que tiene niño sabe que es una responsabilidad incluso aún mayor, porque ese sí no se puede quedar sin comer, ese sí no se puede quedar sin vestir, sin calzar, así sea con lo mínimo indispensable, pero no puede pasar trabajo. Nosotros incluso muchas veces cuando no estaba esta opción de venir a España, a veces sí, que la furia esta de que todos los cubanos se iban, nosotros queríamos irnos, obviamente, pero en nuestros planes nunca estuvo, y respeto al que lo hace, admiro también al que lo hace, en nuestros planes nunca estuvo emigrar cruzando con las niñas. Decíamos, si nos tenemos que quedar en Cuba, nos quedamos, porque ni las dejamos allá en Cuba a cargo de ningún familiar y tampoco nos arriesgamos a llevárnoslas, por el simple hecho de que no nos sentíamos dispuestos ni valientes en poner a las niñas en algún riesgo, y así mismo pasa aquí. No, es que pasa eso mismo que estábamos hablando. Pasa lo que estamos hablando. Tú sales de Cuba pensando que todo va a ser fácil, que en 6 meses, que en un año, que en 8 meses vas a lograr los objetivos que tú tienes en tu mente cuando estás allá, pero después cuando llegas aquí te das cuenta que no es tan así. Y yo te digo, es como todo, ningún caso es igual, todos los casos son diferentes. Hay quien llega aquí y realmente le va muy bien. Muy bien, exactamente. Le va muy bien. Nosotros tenemos familia que le han ido bien. Claro. O sea, les ha ido bien. Sí, les ha ido bien, pero puedes llegar aquí y no puedes correr con esa misma suerte. Entonces tú no puedes venir aquí pensando que todo te va a salir bien. Si te sale bien, felicidades. Pero si por casualidad te sale mal, tienes que estar preparado, ¿entiendes? Tienes que estar preparado. Que al final es el objetivo del canal, inclusive, uno de los objetivos fundamentales cuando empezamos el canal, ¿no? Era ese, transmitir nuestras experiencias. Experiencias reales, a no todas con las filtro. personas, sí. Transmitir la experiencia real para que las personas vinieran claras. Cuando salieran de Cuba, vinieran claras y no vinieran engañadas con esa ilusión y con ese sueño americano en el caso de Estados Unidos. Aquí no sé si se llamará Sueño europeo. Europeo o eso, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado sobre... Ay. Oh. Que me dio una patada, pero me dio duro. Sí, bueno, anda acabando de adentro. Y a ver, vamos ahora a hablar sobre en qué momento entendimos, ¿no? que ya debíamos cambiar esa mentalidad, que debíamos ya pensar de manera distinta a esa mente que traíamos nosotros allá de Cuba. De Cuba. Bueno, a ver, a mí me fue fatal y ustedes lo saben. Yo llegué incluso a deprimirme, yo me deprimí muchísimo y ya lo especificaba, no es que entré en tristeza como un día que tienes bien, al otro día mal. No, yo llegué a deprimirme, yo llegué a punto de comprar entrábamos incluso a la aplicación, me regreso a Cuba, aquí no aguanto más. También porque vimos situaciones, bueno, que obviamente no las sacamos aquí, personales, que vive todo el mundo, todo el que llega se enfrenta a situaciones circunstanciales, pero a mí me fue muy mal, pero también por eso, me fue mal por la mentalidad de que yo quería que las cosas se dieran así, o sea, yo quería que las cosas se me dieran de un día para otro. A mí me llegó la residencia al mes y ya yo al mes yo quería encontrar el trabajo, ya yo al mes quería estar en un piso, ya al mes quería estar en mi independencia, quería no tener que, no sé, a lo mejor, por ejemplo, habían cosas con las niñas en el colegio habían comedores o cosas extraescolares que yo no les podía pagar y eso a mí me frustraba muchísimo, pero sobre todo lo que me frustraba era que, voy a serles bien sincera, que yo no podía mandar ni siquiera, ni un paquete, ni una ayuda a mis padres. Y yo me fui con la mentalidad esa. Yo salí de Cuba diciendo, si ya voy a separarme de ellos, que es una cosa con la que uno carga todo el tiempo, si ya voy a separarme de mis padres, porque muchos dicen en redes, tienes que hacer vida independiente de tus papás, ya es tu vida, a ellos manténlos como tú puedas, y a la familia si puedes bien y si no también. Yo respeto mucho ese pensar, yo no pienso igual, porque soy de las que dicen, mi mamá y papá me lo han dado todo, me lo siguen dando, o sea, y ustedes lo saben, me lo siguen dando. Y entonces para mí yo decía, si ya voy a hacer ese sacrificio de que ya vine, me voy a alejar de ellos, los niños los voy a separar de ellos, pues al menos que vivan bien, o sea, que lo que yo pueda generar aquí, de parte de mis ingresos, sea para ellos, sea para mis sobrinos, que viven allá en Cuba, que son niños, y el saber que yo pasaban los meses y los meses y los meses y yo no podía mandarles dinero, yo no podía mandarle ni siquiera a mis sobrinos, no sé, un paquete de leche que no pueden tomar, o a mi papá que es diabético, medicamento para la diabetes, que yo no podía, eso a mí me llevaba a la tabla a un nivel emocional fatal y me hacía incluso decepcionarme de España. O sea, yo le echaba la culpa a España sabiendo que la culpa no era de España, la culpa era mía.
que tenía que poner los pies en la tierra. ¿Cuándo cambió esa mentalidad? Creo que cuando comenzamos a vivir solos. Para mí, cuando comenzamos a vivir solos y No, saber a mí que... no, yo no. Yo no, a mí, yo mi mentalidad, esa fantasía mía de que traía yo de Cuba, realmente cambió cuando empecé a cobrar, empecé a trabajar y cobré mi primero, mi segundo salario. Exacto. Que me di cuenta realmente de cómo era la cosa, ¿entiendes? Sí. Que ya no dependía del dinero que yo había traído de Cuba, sino de mi esfuerzo aquí, de mi trabajo aquí. Y cuando vi lo que entraba en mis manos y lo que salía, ya Caímos en cuenta de que caí en la realidad. no se podía. No se podía. Sí, sí. A ver, nosotros sí hemos ido, que tampoco es que nos gusta, o sea, no es que vayan a malinterpretar y decir, pero para eso te fuiste del país, no. Nosotros ni siquiera muchas veces hemos ido a restaurantes como otros que salen de restaurante a restaurante, no, nos hemos tenido que limitar, no nos pesa, porque tampoco es que nos guste mucho el festejo, nosotros en casa estamos muchísimo mejor, pero sí, tenemos muchas responsabilidades. Tenemos planes de tener nuestra casa, tenemos planes de poder yo traer a mis padres o en algún caso viajar. Tenemos planes, ahora viene una pequeña que, bueno, técnicamente en planes no estaba de que lo hubiésemos planificado. Vamos a tener el tercer hijo en España, pero ya está aquí y tiene que tener, o sea, lo mejor también llevárselo ella. Entonces tenemos tantos planes que no está ahora en nuestra cabeza ni ir al restaurante, ni darnos el mejor fetecún, ni irnos ni siquiera de vacaciones. Yo digo que si yo voy a emplear un dinero en vacaciones, lo empleo tratando de sacar a mis padres aquí. Y es la mentalidad, obviamente, si no la cambias, si tú no la cambias por querer, te va a cambiar a ti. Sí, es que cuando, Eso es cuando evidente. vienes y empiezas a darte A darte golpe, golpe. entonces empiezan a venir pensamientos negativos a tu cabeza. Y entonces, en mi caso, nosotros vivimos una situación y yo por mucho tiempo me sentí como que culpable por haberlas traído ustedes para acá. O sea, por haberlas traído ustedes para aquí, para España, y por que se vieran en esa situación que estábamos en ese momento. Entonces me sentía responsable, ¿no? Claro. Pero bueno, lo importante es que es eso, es que sepan que esas cosas van a pasar, que pueden pasar cosas malas, que van a venir esos pensamientos. Muchas veces sí, pensamos hasta regresarnos para Muchísimas Cuba, veces. nos pasó por la mente de estar buscando en las aerolíneas los pasajes para atrás más baratos, los vuelos. Y, y no fue solamente una vez, fueron Muchas varias veces. veces que nos pasó, porque realmente pasan cosas fuertes, pasan cosas muy duras, que uno no se imagina, que uno tiene que vivirlas, tienes que estar aquí para sentirlas realmente. Además de que llegas aquí y no es como en Cuba, que tú ibas a casa de un vecino, ibas aquí, tenías las amistades, tenías esto, llegas aquí en muchos casos y te ves solo. Solo. Te ves solo, te ves que no puedes contar con nadie, que no hay nadie que te ayude, que quizás los que pueden ayudarte no te ayudan tampoco. Y entonces realmente es muy, muy complicado. Y todo eso hay que realmente tener una fortaleza mental, digo yo, para poder superarlo, para poder salir adelante. Por eso es que esto que le estamos diciendo, que mirar es de valientes, ¿no? Exactamente. Yo, yo tuve que atenderme, es que es chocante, yo tuve que atenderme, que no se los voy a negar, yo tuve que ir a citas con psicólogo porque me estaba sintiendo muy mal, yo estaba con una depresión horrible, y yo dije, yo no puedo, y entonces estar sola aquí sin una tribu, porque yo les he contado, yo vengo de una familia pero extremadamente unida, y también soy la más chiquita de la casa, y todo rodeaba en función mía, e incluso mis hermanos, en función mía y de mis niñas, y al yo sentirme aquí, o sea, sí, tengo a mi esposo, pero ya, mi esposo también estaba viviendo situaciones propias de él, personales, en muchos casos este mismo peso, la responsabilidad de que él se sintiera culpable, y yo decía, no voy a poder, no voy a poder, porque yo en Cuba giraba para el otro lado y tenía a mi mamá, pero giraba al otro y tenía a mi papá, o tenía a mis hermanos, tenía a mis amistades, y yo tuve que ir con un psicólogo, pero Si es que ya tú venías desde Cuba con ese problema de la ansiedad, ¿entiendes? sí, Entonces, tú decías, yo me acuerdo que tú decías, estoy loco por irme de aquí ya para cambiar de aire, para empezar de nuevo, para tener una sí, nueva vida, que no sé qué más. Y entonces se me vino todo encima, es parte de esa mentalidad que tenías allá de que aquí todo era mucho más fácil, de que aquí todo te iba a ir bien desde que llegaras aquí. Entonces cuando llegaste aquí, me lo que comencé, hizo fue que empeoró realmente esa condición que tenías, porque al estar sola, al estar lejos de ese confort, de esa comodidad que exactamente, tú tenías en Cuba, comodidad psicológica hablando, ¿no? Que tenías a tus padres ahí, que podías contar con ellos físicamente,
O sea, llegar aquí y verte sola sin ese apoyo, no sé, realmente lo que hizo fue que empeoró la Empeoré y situación. ahí viene el punto. Hay cosas que incluso no me pudo atender. O sea, y no lo puedo hacer, no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque las sesiones eran 60, 70 euros. Yo decía, no puedo, o sea, de verdad no puedo pagarlas. Nosotros creo que nos pagamos, yo me pagué como 2 3, mi esposo me pagó como 2 3, pero ya después vi que no podía porque teníamos planes de alquilarnos. Y ustedes saben el tema de alquiler, que bueno, ya después entraremos en eso en otros episodios, cómo era. Y incluso eso, esa mentalidad tuve yo que cambiarla. Sí, por Bueno, eso. te tienes que crecer, Bexi. El día que tengas que llorar, entras a un baño, lloras, te sientas en un parque, lloras, te desahogas. Tengo a mi esposo, que fue el mayor apoyo que tuve. Y en parte, bueno, la amistad que nos consiguió el piso aquí, que se volvió mi paño de lágrimas también. Pero en sí fui yo sola la que tuve que ir diciendo, tienes que calmarte. Y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, hoy no se dio el trabajo, mañana se da. Hoy no puedes comprarte esto, mañana se compra. Hoy no puedes ir a Cuba. Tengo unos padres que jamás, gracias a Dios, no son de esas familias que yo sé que existen, que como que te exigen o te ponen contra la pared y tú no sabes qué mandarle. He visto personas aquí que se desviven por mandar cuando no tienen. Y tengo unos papás que jamás. Incluso cuando yo decía, papá, ¿qué te hace falta? No, a mí no me hace falta nada. Nosotros estamos súper bien, a nosotros no nos hace falta absolutamente nada. O cuando yo le decía, me voy a regresar, me decían, tú no puedes venir. O sea, no puedes venir, quédate ahí, tú eres fuerte, estamos contigo. Y así en la distancia sí tuve ese apoyo, pero ni siquiera terapia, por así decirlo, Sí, sí. pude Sí, costearlo. eso es como, por ejemplo, es que, a ver, esos temas mentales, psicológicos, eh, por mucho que tú cambies de país, por mucho que te muevas para aquí, que te muevas Claro, para allá, eso no va a cambiar. Tienes al final que resolverlo tú y ser capaz de resolverlo tú. El mudarte de país no te va a quitar quizás ese problema. Es como que tú vivas en una casa pequeña, sin mucho lujo, pero que no, tú no te preocupes por recoger la casa, que tú no te preocupes por limpiarla, si el día entero viendo televisor o jugando a la play. a la Play. Entonces tú dices, no, pero cuando yo tenga una casa más grande, más bonita, yo sí la voy a tener linda, la voy a Exacto. recoger, la voy a limpiar. Mentira, vas a llegar a esa casa Y va a ser lo y va a mismo. ser la misma Lo mismo historia. y peor, porque ya el Más reguero es más grande, con más grande. espacio para más reguero, con más. Exactamente. Entonces, ese es así. Uno tiene que tener claro que emigrar no te va a resolver ningún problema que tú tengas interno, ningún problema psicológico que tú tengas, ninguna situación. Al contrario, si no vienes y vienes con una mente fuerte, se puede agravar el problema. Por eso mismo que comentábamos que vas a estar aquí solo, no vas a tener apoyo muchas Y que veces. normalmente da, o sea, porque todo el que migra sí da esa etapa de sentirte nostálgico, sentirte mal. Pero viene uno con. A ver, ¿qué Ah, pasa? Que en este. es que Pero es aquí es cultura, complicado, sí, pero mira, sí. aquí es mucha cultura de que tú tengas, por ejemplo, esta parte, que tú tengas. Yo voy a terapia. Aquí mucha gente va a terapia sin tener ni siquiera ningún problema. Lo hacen para, no sé, para tener herramientas para lidiar con los hijos o herramientas para uno. Porque la vida lleva un ritmo que mentalmente, emocionalmente te colapsa. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y el estrés es uno de los puntales. Pero yo venía, que yo tenía eso por un estrés postparto que tuve, postraumático que tuve con mi niña anterior. Y yo decía, cuando llegue allá, si me pongo mal o si vuelvo a tener alguna recaída, me siento mal, me siento triste, pues nada, me pago un psicólogo que me atienda. No, que no pasa nada, le converso ahí mis problemas y me va a ayudar. Y ni eso, o sea, ni eso. Y todo vino muy de pronto. Yo no tenía dónde girarme, yo no tenía con quién conversar, no tenía, incluso si hablaba a veces podía ser juzgada. Entonces, ¿qué era lo que podía hacer? Callar Sí, y esperar que el tiempo, ese es el problema. bueno, nos ayudara. Pero incluso eso, sales con esa mentalidad de que no, si hace falta psicólogo me lo pago, y si hace falta no sé qué, lo tengo, y si hace falta sin miedo al Sí. éxito, y mentira, no Sí, es no, porque nada aquí, a fácil. ver, no es como en Cuba, que todo eso existe, sí, pero gratis. No tienes que pagarlo. Aquí un psicólogo te cuesta dinero, Te cuesta dinero. ¿entiendes? Y a ver, para un trabajador, para una casa como la de nosotros, una familia como la de nosotras, que trabajé yo, por ejemplo, en aquel entonces era demasiado dinero para mí, para yo poder pagar y mantener eso, ¿entiendes? Porque Que a ver, él siempre sí, estuvo dispuesto, sí, me dice, pero si es que hace en falta, lo ocasiones que hacemos. no vale la disposición ni vale nada. Pero ya, yo cuando vi Vale que, realmente lo sí, que tú percibes en tu nómina y cuando tú ves, ya sacas las cuentas a fines de mes, dices, no, no, mira, no puedes. no puedo, No puedes exactamente. porque o te atiendes o no comemos. Entonces, es así. O te atiendes y mira, tenemos que ir para la calle a vivir porque no podemos pagar el piso. Entonces, realmente
A Realmente ver, caballero, funciona yo así. tampoco estaba de No, 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 psiquiátrico. no, no, no. No, ¿cómo lo vas a hacer que piensen? Yo no estaba, yo Sí, no, siempre, no. yo gracias a Dios siempre he tenido herramientas. De hecho, en Cuba nunca me atendí, no, nada, o sea, no me mediqué ni nada porque sabía que yo, no era que yo podía, sino que yo iba como que entendiendo mi cuerpo, leía mucho sobre eso y como era un estrés postraumático, pues yo iba poquito a poco, pero... Y aquí habían personas que a lo mejor me veían y me decían, esta niña no tiene nada, lo puede, no, porque no era que me tiraba, o sea, sí, muchas veces sí no me quería levantar de la cama, pero no era que me tiraba a querer morir ni a querer acabar conmigo, no, para nada, eso nunca pasó por mi cabeza, pero sí la frustración. Y ya al verme sola, eso fue lo que decía empeoró. O sea, yo decía, no tengo a mi mamá y no tengo a mi papá aquí, yo cuando tenía algo sí corría donde estaban ellos, porque ellos estaban ahí. O tenía amistades que eran un sostén y no sé, me ayudaban Sí, en pero es ciertas eso, es cosas. que tienes que estar consciente que, un Que ejemplo, muchas veces no se en tu puede. caso tú ya venías con esa situación por la situación que vivimos con la niña y la maternidad reciente, todo eso. Pero es que inclusive tú puedes venir para aquí sin ningún tipo de problema, ser una persona tal en perfecto estado, sí, preocupado, esto, lo otro, porque al final hoy en día yo creo que todos hoy en día tenemos Todo el una mundo. dosis de estrés y de todas esas situaciones, ¿ves? Pero llegas aquí, llegas a un país nuevo y te enfrentas a retos nuevos, te enfrentas a situaciones nuevas. Mira, yo creo que uno de los puntos más que más golpea realmente al que viene en este caso de Cuba, uno de los puntos que más golpea cuando llega a otro país es el tema ese de la soledad. Mucho. Fíjate, yo decía, no, y escuchaba que hablaban de eso, que lo decían, no, que allá no hay nadie, que allá es solo, que allá la vida es más solitaria, que allá no tiene, como en Cuba, que tienen las personas en tu casa. Yo decía, no, a mí eso no me afecta porque al final yo nunca he sido una persona de estar dependiendo mucho de amistades ni dependiendo mucho de mucha gente a mi alrededor Y tuviste un momento para en el que hasta te sentirme bien, deprimiste ¿entiendes? también. Y realmente sí, realmente a mí me afectó. Entonces, cuanto más a una persona, como en el caso de ella, que sí estaba siempre acostumbrada a estar con su familia y esto, lo otro y así, ¿entiendes? Exacto. Y bueno, este caso de nosotros puede ser el caso de muchísimos de muchísimos de ustedes, ¿me entiendes? Que nos puede dejar en los comentarios su experiencia, cómo les fue a ustedes con relación a esto que estamos conversando. Pero cuando llegas aquí, sí es verdad que te afecta, te choca, y sobre todo al principio que no conoces a nadie, ya después uno empieza a hacer amistades, ¿no? Uno en el trabajo se relaciona, empieza a conocer y es distinto, ya va cambiando la cosa después. O sea, para que vean que no todo es malo, ¿ve? Que hay esperanza. Sí, 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 que hay no, sí, esperanza, ¿eh? sí se logra. Y hemos conocido aquí Y personas se logra, súper... a ver, y la vida también es así, o sea, la vida se encarga de eso. Hay personas en las que nosotros esperábamos, no nosotros en lo personal, o sea, en las que tú esperas que sean los que te saquen a flote y simplemente aparecen otros. Y como yo mismo lo he dicho, yo tengo este piso gracias a esas amistades mías, Sí. amistades que yo no conocía físicamente, pero que se han portado no amigos, amigos pocos, hermanos, familia. Y nosotros llegábamos con a lo mejor el que tiene, por ejemplo, no sé, el que tiene hijos, el que tiene hermano, el que tiene todo el familión aquí. A veces ellos ni siquiera, no es que no quieran, es que no pueden ayudar, o bueno, o no quieren, o la mentalidad les cambió, puede suceder cualquier cosa, pero siempre va a salir otro, siempre va a salir, yo digo que ese samaritano que te va a decir, puede ser incluso una amistad. El otro día, en uno de los videos, una chica me escribe que quiere ayudar a unas amistades también, a que se alquilen, a que cómo es el proceso este del aval. O sea, y es un amigo, simplemente una persona, un amigo y siempre se puede resolver, o sea, siempre se resuelve, no es que estés aquí y nada, y no te encuentres una amistad, no te encuentras a nadie, tampoco es así. Que es sobre todo al principio cuando uno llega que eso ocurre, ¿entiendes? Ya después, como les decía, con el trabajo, con el tiempo, ya Te la empiezas a cosa encontrar te vas amistades. adaptando, ya te vas adaptando al ritmo de vida de aquí, que no es igual que el de Cuba. Tengo un video que hiciste también, hablaste sobre ese tema. Y entonces nada, es así, es le decimos que venir siempre con la mente de que no va a ser fácil, de que no es tan fácil como vemos en las redes, que todo no es color de rosa. Muchas veces mi esposa hablaba con una amistad de nosotros y le decía que muchas veces en las redes lo que se pone es como el oasis dentro del desierto que se vive en, en la emigración, durante la emigración. Entonces vemos fotos bonitas, vemos lugares bonitos, vemos comida, vemos salidas, pero después de ese pequeño momento hay otro momento donde realmente es la realidad, como el que dice, es la Sí, realidad de la totalmente. vida cotidiana
y entonces que no tiene nada que ver con eso realmente. Entonces Exactamente. uno ve desde afuera y dice, ay, qué bien están, ay, qué bien todo. Y entonces se crea como esa película imaginaria dentro de su mente de que todo es perfecto, de que todo es bonito, de que todo es bueno, pero no es así. Y realmente ese es el objetivo de al menos de este episodio de hoy, que ustedes entiendan que sí, a ver, van a tener comida, van a tener muchas cosas que quizás que en Cuba no existen hoy realmente o que en países de Latinoamérica no existen. Por ejemplo, seguridad. España es un país bastante seguro, en el caso de los que vengan para España. Es un país bastante seguro y un país excelente, excelente para vivir, pero no es perfecto. No es perfecto y tiene sus cosas y mucho más para el que recién llega. Que yo digo que el que llega a un país como si naciera, Nace de él nuevo. nace nuevamente. Nace nuevamente porque si tú, por ejemplo, eras médico en Cuba, ya llegas aquí y no vas a ser médico. Si tú eras, no sé, tenías dinero en Cuba, cuando llegues aquí, el dinero que tenías en Cuba vas a ver que no es nada. Exactamente. Nosotros llegamos con 3.000 y desde Cuba pensábamos que eso era un dineral. Desde Cuba decíamos 3.000 euros eso da y 3.000 euros que se fueron igual. Hicimos gastos, por eso es que nosotros le damos consejos. Tratamos de dar consejos yo en los videos porque por los errores que hemos cometido, o sea, no es que nos los inventamos en el aire, errores que hemos cometido y que o nos regresas atrás y obviamente no los cometemos nuevamente. Pero allá pensábamos que 3.000, 4.000 euros eran una millonada. Cuando llegamos aquí, al mes y medio ya se nos habían acabado los 3.000 euros y no habíamos conseguido absolutamente, pero Nada absolutamente de nada. bobería. Nada. Y eran simplemente movería. Yo en ropa, que al final ni salía, absolutamente nada. Mi vida era ir de aquí a la escuela, al colegio aquí. O sea, ni salía, no vale la pena, realmente no vale la pena. Y esa era una pregunta que lo estaba hablando, que cómo manejas la comparación con otros inmigrantes que parecen tener los dos resueltos. Y eso es una de las cosas que te frustra. Incluso a mí, que Sí, soy creadora de contenido, sí, cuando a aquí. lo mejor veo como las personas o incluso otros creadores van avanzando, eso a mí me hace a veces sentarme y decir, creo que estoy perdiendo mi tiempo. Llevo 2 años aquí y perdiendo mi tiempo, no tengo nada. Y sí, o sea, sí avanzas muchísimo. Yo tiro para atrás los 2 años y claro que sí he avanzado. No he logrado vacacionar, pero he logrado ir de Madrid a Murcia, de Murcia a Galicia. Pero nada, he logrado tener, o sea, una mentalidad diferente. Ya no me considero la misma en lo absoluto y los que me conocen en lo personal se darían cuenta que nada en lo Sí, absoluto. eso es lo importante. Si Cambias estás, muchísimo. si estás aquí, ya estás aquí en España y llevas poco tiempo o llevas mucho tiempo, pero siente que te ves como que estancado, ¿no? Como que no avanzas por X o por Y. Y pasa eso. Entonces empiezas a ver, no, pero si fulanito ya tiene esto, si el otro ha logrado lo otro, si aquel tiene esto, aquel hace esto y yo todavía no tengo nada. No, aquí realmente no va de eso. No va de eso. Aquí va de realmente verte a ti mismo, ver lo que tenías antes de llegar aquí, ver lo que tenías en Cuba, porque a veces se nos olvida Lo de que dónde teníamos. salimos, de dónde venimos, lo que teníamos en Cuba y lo que tenemos ahora, o las posibilidades que teníamos allá y las que tenemos ahora, y no valoramos la que teníamos ahora, por estar entonces pensando que otras personas tienen más que nosotros o han logrado más Exacto. que nosotros. No, yo digo, cada persona es un mundo. Al final, la situación, por ejemplo, de un amigo tuyo, de un vecino tuyo, de un hermano tuyo, no es la misma situación tuya. Exacto. A lo Es mejor que todo aquel varía. está solo. Sí, nosotros veíamos que, por ejemplo, habían personas que habían llegado y decíamos, pero Dios mío, ya tienen casa, tienen coche, han viajado a media España, pero es que vienen solos, o sea, vienen Claro. solos. Que trabajen y ganen 1.200 son 1.200 que son para él. Y si quiere mandarle dinero a su familia, pero son para él. Nosotros mil No, que doscientos teníamos que dividirlo. también depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de la profesión que tú seas, lo que tú sepas hacer. El tiempo que lleve aquí. Depende de muchas cosas. Si vienes solo, si vienes Si tiene una con más familia aquí, personas. yo he conocido personas que tienen familia aquí, la familia le ha dicho, no, esto va por nosotros hasta que tú te las arregles Sí. y hasta que avance. Y eso también es otra ayuda. Pero es que la vida es así, para cada persona la situación y la experiencia de emigrar es diferente. Con esto no te digo que cuando yo te haga este tipo de video tú digas, vengas asustado, pero digas, no, entonces España, no, porque es eso. Unos corren con suerte, unos les va mejor, otros tienen que comenzar de cero literalmente en todo, un cambio desde adentro hacia afuera. Y a otros la vida les sonríe desde que llegan, porque, pues que nada, Pues es así. porque tiene que ser. Sí. Entonces, bueno,
ahora vamos a una sección que queremos poner y bueno, para eso también más adelante hace falta la colaboración de ustedes, hace falta que tiren para acá también, entonces vamos a estar leyéndolo y vamos a estar haciéndolo partícipe también de este espacio porque al final creo que esa es la idea, ¿no? Hacer esto más grande, que Claro. crezca, que ustedes puedan participar y por qué no pensar un día hacer esto mismo, pero con videollamada, otro formato, donde Claro. podamos compartir con personas que no estén aquí junto con nosotros, que estén en otros lugares, pero que bueno, también nos puedan compartir sus experiencias. Aquí esta sesión dice, la primera parte es sobre las cosas buenas, lo bueno que nos ha pasado aquí en España. Pero lo más reciente. No sé. No sé lo bueno. Ahora mismo, algo bueno que se te ocurra a ti que nos haya pasado, o algo bueno Bueno, que no estés sé. impresionado. Que no sabría. Claro, yo sí te puedo decir, por ejemplo, ahora mismo, a mí lo bueno que me ha pasado en España, realmente lo puedo decir así, que viene también a complementar lo que tú estabas diciendo. El trabajo. A mí el trabajo. A mí el trabajo. Yo realmente aquí no me puedo quejar de trabajo. Yo sí he estado, llevamos casi 2 años aquí, ¿no? Y si ha estado un mes. Sí, el tiempo que he estado sin trabajar ha sido porque primero cuando llegamos, que estábamos arreglando todos los papeles, todas las cosas, y después cuando nos hemos mudado, que he estado unos días buscando y ya. Pero Yo también de ahí en podría fuera yo decir. con el tema trabajo realmente Nosotros, no me puedo sí, quejar, ha sido algo bueno. yo en sí tampoco, o sea, las veces que me he dispuesto, no, a ver, no disponerme de que yo quiero o no trabajar. Ustedes saben, en San Pedro no conseguía trabajo porque era un tema complejo. Pero las veces que he dicho, bueno, voy a buscar trabajo porque aquí puedo, por ejemplo, en Alcalá de Henares, nada más que tuve la documentación, que pasaba un poquito de tiempo, como les dije, que no fue rápido, estuve trabajando. Cuando regresé de Murcia para Madrid, cuando sufrí la estafa, que bueno, ahí volví a trabajar. Y ya después, desde Alcalá, que me mudo, que voy para San Pedro, había conseguido también trabajo, que fue en el Leroy Merlin. Y entonces, nosotros con el tema de trabajo realmente no hemos tenido ningún tipo de problema, no nos hemos visto, incluso ahora, que era la preocupación, porque ya ahora veníamos ya a pagar un piso que nos eran 400 euros como en San Pedro de Penatar, son 650. Teníamos a los avalistas, que son las amistades de nosotros, y por nada del mundo podíamos hacerle un feo de que el mes no nos dio para pagar. Teníamos ahorros, obviamente, pero ustedes saben que se va. Y teníamos ese susto porque además cada vez que íbamos y preguntábamos nos decían, trabajo aquí en Ferrol, el trabajo aquí en Ferrol es complicado, sobre todo incluso para hombres. Para mujeres sí tú entrabas y había muchísimas de dependientas, de teleoperadora, pero para hombres en sí había más difícil. Y mi esposo lo encontró y encontró un trabajo que le gusta, o sea, es algo que le gusta y un buen entorno laboral. Laboral, sí. Él está muy agradecido también con su jefe. Sí. Entonces, por esa parte estamos tranquilos, realmente estamos tranquilos. Sí, aquí realmente eso es una de las cosas más importantes, no tanto aquí como en Estados Unidos, como en Brasil, como en Dominicana, donde llegues. O sea, tener trabajo, tener esa posibilidad de que te entre dinero, te garantiza y te da la tranquilidad menos de que, bueno, De que tú digas, vas bueno, a al poder mes pagar tu puedo piso, pagarle el vas a piso. poder comer y bueno, eso es lo fundamental. Sí, No importa de qué es el trabajo, aquí hay que venir, otra cosa, que hay que venir con la mente de que vas a trabajar en lo que aparezca. O al menos ese es mi punto de vista. sí, Cada cual piensa como quiera, pero si tú vienes con la mentalidad, y es un consejo para los que están ahora mismo en Cuba, que vienen, o quizás los que estén aquí, que estén esperando pajaritos de colores, ¿no? Si estás aquí, busca trabajo en lo que aparezca, ya en después lo te que sea. acomodas. Lo importante es tener trabajo. Ya luego te irás acomodando con el tiempo, irás conociendo personas, y se irán abriendo puertas. ¿Me entiendes? Pero sí, importante es llegar y trabajar, conseguir un empleo en lo que sea. Hay que venir con esa mente, ese es mi pensamiento, ¿no? Y lo que les recomiendo, que vengan con esa mentalidad. Trabajar en lo que aparezca, por supuesto. Ya lo demás irá apareciendo en el camino y habrá tiempo para ir mejorando y para irse posicionando mejor. Claro, así. ¿Bien? Ahora la otra, Y a mí, la bueno, otra, espera, y bueno, a y a ver a mí ti, en España, a ver a ti, yo cuéntanos. podría decir muchísimas cosas que nos han pasado aquí,
Pero aparentemente, incluso cuando yo dije la noticia del embarazo muchísimo, incluso amistades, familia, obviamente por la situación real, Bexi, llevas 2 años, no tienes casa, no tienes nada. Y nosotros siempre dijimos, vamos a tener 3 niñas, bueno, 3 bebés. Yo siempre quise 3 niñas, pero vamos a tener 3 bebés. Pero si lo tenemos ya cuando estemos en España, lo vamos a hacer cuando tengamos casa. O sea, ese era el plan. Si lo tenemos, cuando tengamos una casa y cuando tengamos a mi mamá y mi papá aquí. Pero la vida me sorprendió, Dios me sorprendió de una manera maravillosa. Y aunque aparentemente no haya sido una, o sea, no haya llegado cuando estamos en un proceso de adaptación, yo creo que a mí en estos 2 años que yo llevo, lo mejor que me ha pasado es estar gestando a mi pequeña Ivana, porque eso ha sido para mí esperanzador en todo. No ha sido un embarazo fácil, de hecho yo creo que ha sido de los 3 que he tenido el más malo, tanto a nivel de salud, porque con la anemia, con no sé qué, sola, y he tenido que hacer cosas que yo jamás en Cuba hice. Pero en resumen, lo que mejor me ha pasado ha sido, y que me siento muy contenta, ella, la bebé que viene en camino, y sí ver a mis hijas muy bien adaptadas. O sea, verlas que se han adaptado bien Sí. ha sido lo mejor. Yo las miro a ella incluso ahora, porque eso es otra cosa. Por eso que decía que cuando viajas en familia tienes muchas cosas en la mente, muchas. Yo tenía miedo de que mis niñas, sobre todo la grande, no se adaptara o extrañara, porque fueron niñas muy consentidas en Cuba, extremadamente consentidas por mi mamá y mi papá. Y para mí, para la grande, fue chocante, bastante chocante. Ella incluso cambió, mi hija hizo un cambio, ya todo le daba más vergüenza, era muy recortada y eso nos preocupaba muchísimo. E incluso en San Pedro del Pinatar, cuando estábamos en la escuela, nunca se adaptó, jamás, nunca se adaptó. Yo dije, esto va para atrás. Y eso, por supuesto, influye en notas, influye en su escuela, obviamente. Y ahora yo verla aquí, que esté tan bien adaptada, pero tan bien adaptada, yo la miraba el otro día cuando venía y yo decía, esto es una de las cosas para el que es papá, de lo que mejor le puede pasar. Yo prefiero no tener a lo mejor esa mega super vida, pero verlas a ellas y que estén muy bien, que estén en un entorno que les Sí, que estén gusta, felices. que estén felices, que incluso en sus notas, cuando sacan notas, ves el resultado ahí. Eso para mí es una tranquilidad. Y entonces Sí, todas mis noticias rondan en este aspecto de traer a mi bebé, que eso me tiene a mí súper emocionada, y verlas a ellas que están muy bien, pues es donde tú dices, a pesar de que ha sido difícil, ha sido la mejor decisión. O sea, no hemos tomado malas decisiones, pero, pero es así. Bueno, dentro de esta sección también, otro punto es una historia real, ¿no? Una historia real contar, una historia real de algo que conozcamos, de algo que sepamos, de alguien que le haya sucedido en su proceso de migración, todo eso. Para esta parte, sí creo que vamos a necesitar también la ayuda de ustedes, que nos escriban, que nos cuenten sus historias, cómo ha sido su proceso, y entonces vamos a estar aquí un poco que dándole voz a ustedes por aquí. Hoy la historia que tenemos es una historia de una amistad de nosotros en Cuba, que venía para acá con esta misma mentalidad de que todo era fácil, de que todo era sencillo, ¿no? Y que salió para acá y allá decía, no, yo en 6 meses estoy regresando para Cuba y vengo a verlo, estoy con ustedes, y nada que no fue así. Al final llegó aquí, tuvo un problema con unos documentos que tuvo que volver a solicitar, que tuvo que volverlos a pedir, y al final nada, habían pasado 6 meses y todavía no había ni empezado a trabajar ya, no había empezado ni a trabajar prácticamente aquí. Es así. Y entonces eso es para que vean, ¿no? Para que vean hasta qué punto llega ese nivel de esa idealización de lo que tenemos de España o de mirar ahí en Cuba y cómo es la realidad cuando llegamos aquí. Y bueno, otra parte que tenemos dentro de esta sección, dentro del podcast, es Que vamos a responder preguntas que ustedes nos hagan. O sea, cualquier tipo de pregunta. Como yo sé que muchísimos me la hacen por Instagram y me encanta cuando a veces no me aparecen, a veces me aparecen en el spam, entonces tengo que ir. Pero las preguntas que ustedes tengan. Ya, aparte del video de YouTube que yo sí, hago aparte de lo de siempre en YouTube, general, esta ya es más ya bien en podcast, como familia, como como familia. Mira, el otro día una chica me preguntó, y esto lo voy a hacer en uno de esos videos, cómo lidiaba, o sea, estaba lidiando con esa postura de que no he podido ver a mis padres porque ella parece que tiene alguna situación igual a la mía, que es muy junta, muy unida a su mamá y a su papá, y todavía no ha llegado a España, está en Cuba. Y dice que eso es una de las cosas que más mal la tienen a ella, que me preguntaba que en lo personal,
cómo era que yo estaba haciendo. Entonces, bueno, a lo mejor esa sea una de las que yo conteste para el próximo Sí, podcast, porque sí, la no, tengo aquí ahí pendiente. este es hoy el anuncio y la presentación, ¿no? Como tal. Así que espero que, por ejemplo, escriban en el chat abajo sus preguntas, su experiencia, si quieren compartirla con nosotros, por supuesto. Y bueno, para poder estar aquí, para ampliarlas aquí, para contarlas, para darle voz y bueno, responder sus preguntas, ¿no? Exacto. Así que nada, este fue el primero. Sí. Por supuesto, si ven errores o ven cosas, vamos a ir mejorando, pero incluso para mí ha sido también retador, porque aunque ustedes no lo crean, a mí me da muchísima vergüenza grabar con mi esposo, y nosotros hacemos música juntos, porque somos músicos, pero me da vergüenza, no sé por qué. Y él me imagino que igual, aunque veo que se desenvolvió bastante bien, así que le gustan las Sí, no, cámaras. pero bueno. Le No, el gustan. problema es romper el hielo, ¿eh? El principio es lo complicado, pero bueno, nada. Hay que superarse, hay que dar el paso adelante y nada, tratar de cada día reinventarse y hacerlo mejor y tratar de, de nada. Y entonces, bueno, un recordatorio a ti que eres inmigrante o que vas a venir, recuerda que eres muy valiente por hacerlo, muy, pero muy valiente por hacerlo. Y no es que te des palmaditas en el pecho como soy, no, pero que las veces que sientas que a lo mejor se te pausa la vida o que sientes que no estás nada o que tienes personas atrás y que no estás cumpliendo a lo mejor con lo que tú soñabas, con las expectativas, todo tiene su tiempo. O sea, literal, todo tiene su tiempo y, y a veces el día que te sientas mal, abrázate, no pasa nada, llora, pero sigue adelante porque esto es de valiente, pero si tú lo eres, Sí, pues claro, es no. que hay que llegar aquí, ya a modo de resumen, hay que llegar aquí con una mentalidad positiva, Sí, ¿no? Una mentalidad abierta, una mentalidad positiva de que todo va a salir bien, pero también realista. sí, Una mentalidad realista de que sí, todo va a salir bien, todo va a mejorar, que yo creo que en gran parte eso es lo que nos ha mantenido a nosotros en los momentos difíciles que hemos sufrido, como sufrido, por ejemplo, cuando nos estafaron aquel dinero con lo del piso, que dije nada, como mismo tuve ese dinero, lo voy a volver a recuperar. así es. Y entonces seguimos adelante y nada, llegar aquí con esa mentalidad, pero consciente de que sí, de que no vas a venir al paraíso, de que te vas a enfrentar a nuevos retos, que vas a tener nuevas experiencias bien difíciles, quizás más difíciles de las que has sufrido en Cuba, quiero decirte. Exacto. Es que en Cuba hemos estado toda la Hay vida. que venir en Cuba o en el país donde seas, en el país de donde vivas. Exacto. Pero sí, venir conscientes de que no vamos al paraíso, que vamos a un lugar también con situaciones, un lugar con nuevos retos, pero que nada, que con perseverancia, con paciencia sobre todo, se pueden lograr los objetivos en mayor o menor tiempo, ya eso bueno, lo definirá la suerte con la que llegues aquí, el pie con el que entres a este país, pero bueno, nada, todo llega y al final esa es la idea, mantenerse y nunca perder la fe y la esperanza. Así es. Así que nos vemos en el próximo podcast. Chao.